En 1969, el último caballo genuinamente salvaje del planeta dejó de existir en la naturaleza. No quedó uno. No quedó una manada pequeña en algún rincón olvidado de Asia Central. No hubo avistamientos dudosos ni reportes sin confirmar. Simplemente dejaron de estar, extintos en libertad. El único linaje de caballo que nunca había sido domesticado por el ser humano en toda la historia de la especie desapareció de las estepas donde había vivido durante miles de años. Lo que vino después es una de las historias más extrañas y más importantes de la biología de conservación del siglo XX. Y empieza con 12 animales. Guarda ese número, porque vuelve al final. Y cuando vuelva, vas a entender por qué toda esta historia es más frágil de lo que parece. Para entender qué es el caballo de Przewalski, primero hay que deshacer un malentendido que se repite constantemente cada vez que alguien habla de caballos salvajes. Los Mustangs de Estados Unidos no son caballos salvajes, son ferales, lo que significa que descienden de caballos domésticos que escaparon o fueron abandonados durante los siglos de colonización española del continente americano y que regresaron a vivir sin el hombre. Lo mismo aplica para los Brumbies de Australia, para los caballos de las costas de Carolina, para la mayoría de las poblaciones que el lenguaje popular llama salvajes. Salvaje, en términos biológicos estrictos, significa algo diferente. Significa que la especie nunca fue domesticada, que ningún ancestro de ese animal pasó por el proceso de selección artificial que el ser humano aplicó sobre los équidos durante milenios para producir los caballos domésticos que conocemos hoy. El caballo de Przewalski es la única excepción viva. Equus przewalski, 66 cromosomas, 2 más que cualquier caballo doméstico, lo cual hace que su sola existencia sea una anomalía genética dentro del género. Cuerpo compacto, cuello grueso, juba corta y completamente erecta sin la caída que tienen los caballos domésticos, patas fuertes con proporciones distintas, una franja oscura que recorre el lomo de la cabeza hasta la cola y una pelágem de ese amarillo terroso que en las estepas centrales funciona como camuflaje natural. No se parece a un caballo de película, no tiene la elegancia estilizada del árabe ni la musculatura exagerada del cuarto de milla. Tiene el aspecto de algo que fue diseñado para sobrevivir, no para impresionar. Mira qué curioso. Lo primero que llama la atención cuando ves uno es que parece ligeramente equivocado, demasiado compacto, demasiado robusto, como si alguien hubiera dibujado un caballo de memoria sin tener una referencia clara. Y sin embargo, esa forma extraña es exactamente lo que permitió a esta especie existir durante miles de años en uno de los ambientes más hostiles del planeta. Las estepas de Kazajistán. Hay que detenerse un momento en esto porque el ambiente donde vivió esta especie durante milenios y donde está regresando ahora no es lo que la mayoría de la gente imagina cuando piensa en Asia Central. No es el desierto de arena que aparece en las películas. Es otra cosa. Es un horizonte que se extiende hasta donde la curvatura de la tierra lo corta. Campo abierto, pasto, viento constante sin nada que lo detenga. En verano, temperaturas por encima de 35 grados. En invierno, por debajo de -30. Tormentas de nieve que aparecen sin aviso y que pueden durar días. Períodos de sequía que destruyen el pastizal y obligan a los animales a recorrer cientos de kilómetros buscando agua. Es uno de los ecosistemas de campo más grandes del planeta y durante miles de años fue el territorio de esta especie. El caballo de Przewalski no toleraba ese ambiente, lo necesitaba. Estaba construido para él de la misma manera en que un pez está construido para el agua, no como adaptación elegida, sino como condición de existencia. Fuera de ese contexto, sin esa presión específica, el animal es otra cosa, y luego esa cosa desapareció. No fue rápido. Fue un proceso de décadas con varias causas simultáneas que se reforzaron mutuamente. Y esa simultaneidad es importante, porque ninguna de ellas sola hubiera sido suficiente para acabar con una especie que había sobrevivido milenios de condiciones extremas. La caza fue una de ellas.
Los humanos cazaban esta especie para alimentarse, y los registros de esa presión se acumularon durante siglos, mucho antes de que hubiera alguien preocupado por documentar el impacto. La expansión agrícola fue otra. Las estepas se fueron fragmentando a medida que el ser humano reclamaba tierras para ganadería y cultivo, convirtiendo ecosistemas continuos en parches aislados que no podían sostener poblaciones viables a largo plazo. Los caballos domésticos que los nómadas de Asia Central llevaban con ellos competían directamente por los mismos pastizales en los momentos en que el alimento era más escaso, que son precisamente los momentos en que la competencia importa más. Las enfermedades que llegaban con el ganado doméstico golpeaban a una población que no había tenido contacto histórico con esos patógenos y que, por lo tanto, no había desarrollado resistencia frente a ellos. Y sobre todo eso, las sequías. Las estepas de Asia Central siempre tuvieron ciclos de sequía, forman parte del ritmo natural del ecosistema, y el caballo de Przewalski evolucionó en ese contexto, con la capacidad de moverse grandes distancias para encontrar agua y pastizal. Pero cuando una población ya está fragmentada, ya está debilitada, ya ocupa solo una fracción de su rango histórico, una sequía que antes hubiera sido un obstáculo superable se convierte en algo diferente. El margen desaparece. No hay a dónde ir. Para la década de 1960, no había registro confiable de ningún individuo viviendo libremente en su rango histórico. Los últimos avistamientos eran esporádicos, no verificados, del tipo que los científicos anotan con cautela porque saben que el deseo de que algo exista puede contaminar la observación. En 1969, la especie fue declarada extinta en la naturaleza y, sin embargo, no desapareció del todo. Y eso es porque décadas antes, mientras la población silvestre todavía existía, algunos individuos habían sido capturados y llevados a zoológicos de Europa. Esos zoológicos guardaron algo que en ese momento nadie sabía exactamente cuánto iba a importar. 12 fundadores. Ese es el número que vuelve ahora. Toda la población actual de caballos de Przewalski en el planeta, los que viven en zoológicos de Europa y América, los que se encuentran en reservas de Mongolia y China, los que regresaron a Kazajistán en 2024, desciende de ese grupo fundador de aproximadamente 12 a 13 individuos que sobrevivieron en cautiverio durante el siglo XX. Piénsalo un momento. 12 animales, no 12 manadas, no 12 cientos, 12 individuos para reconstruir una especie entera. 12 conjuntos de ADN para sostener toda la diversidad genética de una población que en su momento silvestre habrá contado con miles de ejemplares distribuidos por toda la extensión de Asia Central. Los genetistas tienen un término para lo que produce ese nivel de restricción: cuello de botella. La diversidad genética que existía antes se comprime violentamente a través de ese pasaje estrecho, y lo que sale del otro lado es necesariamente menos variado que lo que entró. Eso no es un problema abstracto. En la práctica, significa que todos los caballos de Przewalski vivos hoy son parientes cercanos entre sí, en algunos casos extremadamente cercanos. Y la consanguinidad en poblaciones pequeñas produce efectos acumulativos sobre la viabilidad reproductiva, la resistencia a enfermedades y la capacidad de adaptación a presiones ambientales nuevas. Los criadores y los zoológicos que mantuvieron esta especie durante décadas lo sabían. Dedicaron años a controlar los cruzamientos con el único objetivo de distribuir la representación de los 12 fundadores de la manera más uniforme posible. Asegurarse de que ninguna línea genética desapareciera completamente y de que ninguna dominara de forma desproporcionada. Fue un trabajo de ingeniería genética sin los instrumentos que hoy existen. Libros de registro, genealogías, coordinación internacional entre zoológicos que a veces estaban en países que ni siquiera tenían relaciones diplomáticas normales. Y funcionó. No perfectamente, la diversidad sigue siendo baja en términos absolutos, pero funcionó lo suficiente como para que en 2024 hubiera suficientes animales viables para intentar lo que nadie había conseguido hacer antes a esa escala:
En junio de 2024, 7 caballos de Przewalski viajaron aproximadamente 3.000 kilómetros desde Europa hasta las estepas centrales de Kazajistán. Vinieron principalmente del zoológico de Praga y del zoológico de Berlín, en cajas especiales de transporte diseñadas para viajes largos, con veterinarios a bordo en cada etapa. Viajaron en un avión militar de la República Checa, uno de los detalles logísticos que convirtió esta operación en algo que no se parece a ningún traslado de animales convencional. Antes del embarque, uno de los machos intentó escapar. No lo consiguieron cargar. Se quedó en el zoológico mientras los otros 6 siguieron viaje. Ese detalle menor, un caballo que no quiso subir al avión, captura algo de la naturaleza real de este proyecto. El animal no sabe que lo están salvando. No coopera por comprensión. Reacciona con lo que tiene: instinto, desconfianza, fuerza. Los que llegaron a Kazajistán no fueron soltados de inmediato en las estepas abiertas. Eso hubiera sido, en términos prácticos, enviarlos a morir. Primero pasaron varios meses en cercados grandes de adaptación, dentro del área protegida pero con un perímetro definido. En ese tiempo aprendieron, o recordaron en términos evolutivos, lo que significa encontrar alimento sin que nadie lo proporcione. Aprendieron a leer el clima de ese lugar específico, los cambios de viento que anteceden a las tormentas, las variaciones de temperatura que indican que el pasto disponible en un sector está por secarse. Formaron o reforzaron los vínculos sociales dentro del grupo, jerarquías, alianzas, tensiones, que en los zoológicos existen en formas atenuadas, pero que en campo abierto se expresan con toda su complejidad. Empezaron a comportarse como lo que son: animales con una estructura social precisa, con un garañón dominante que defiende su posición continuamente, con yeguas que mantienen jerarquías propias dentro del grupo, con dinámicas que los libros de zoología describen en términos abstractos, pero que solo se ven realmente cuando el animal tiene espacio suficiente para expresarlas sin los límites de un recinto. Solo después de ese período de adaptación se abrieron los cercados. Y aquí es donde la historia de la conservación conecta con algo más grande que la supervivencia de una especie. El caballo de Przewalski no es importante solo porque es el último équido genuinamente salvaje del planeta. Es importante porque es una especie clave para el ecosistema de las estepas, y entender qué significa eso cambia completamente la perspectiva sobre para qué sirve este proyecto. Las estepas del Kazajistán, como todos los grandes ecosistemas de campo del planeta, necesitan grandes herbívoros para funcionar, no como decorado, como motor. Hay algo en eso que no me deja tranquilo, porque implica que el problema de la extinción del caballo de Przewalski no era solo el problema de un animal que desaparecía. Era el problema de un proceso ecológico que se interrumpía. Y los procesos ecológicos no esperan. Cuando el caballo de Przewalski pasta, controla el crecimiento de arbustos que de otra forma tomarían áreas de campo abierto y las transformarían en algo diferente. Sus cascos rompen la tierra de formas específicas que airean el suelo y favorecen determinadas plantas sobre otras. Sus excrementos fertilizan y transportan semillas a lugares donde esas semillas no llegarían de ninguna otra forma. La presión que ejercen sobre ciertas plantas favorece otras, y esa cadena de efectos se extiende hasta las aves que necesitan un tipo particular de campo abierto para anidar, hasta los insectos polinizadores que dependen de las flores que esos campos producen, hasta los pequeños mamíferos que construyen sus madrigueras en suelos que el pastoreo mantiene en un estado específico. Sin grandes herbívoros, la estepa cambia, no de un día para otro, pero cambia de forma acumulativa y silenciosa hasta que lo que queda ya no es la estepa que era. Y el tipo de cambio que produce esa ausencia no es reversible en escalas de tiempo humanas. El regreso del caballo de Przewalski no es solo el regreso de un animal a un lugar donde vivió antes. Es la reinstalación de un proceso ecológico que estuvo ausente durante décadas y cuyo efecto sobre el resto del ecosistema los ecólogos calculan que tomará años en volverse plenamente visible, pero que los datos de proyectos similares en Mongolia,
y en las estepas rusas sugieren que es real, medible y significativo. Los resultados iniciales del proyecto fueron positivos. Los animales adaptaron el comportamiento esperado. Comenzaron a explorar áreas grandes dentro del territorio de la reserva. Se registraron comportamientos reproductivos en el periodo posterior a la reintroducción. En 2026, nuevos grupos fueron liberados para reforzar la población y avanzar hacia el objetivo declarado del proyecto. Una población autosustentable de aproximadamente 40 a 45 individuos. El lobo gris es el principal depredador natural en ese territorio. Los adultos sanos raramente son cazados. Tienen la velocidad y la coordinación grupal para evitarlo, pero los potros son vulnerables. Esa presión de predación, que en los zoológicos no existe, es parte del ambiente al que estos animales regresan, y es, paradójicamente, parte de lo que los hace más salvajes que cualquier generación de sus ancestros criados en cautiverio. La presión del depredador activa comportamientos que el cautiverio suprime: las alertas del grupo, las respuestas colectivas, el instinto que en los zoológicos permanece latente porque no tiene nada que activarlo. 12 fundadores. Vuelve el número, pero ahora tiene otro peso. 12 animales que estaban en zoológicos de Europa en el momento en que su especie desapareció de la naturaleza, sostuvieron sin saberlo la posibilidad de que 50 años después, 7 de sus descendientes pudieran viajar 3.000 kilómetros en un avión militar y poner las patas en las estepas donde esta especie vivió por milenios. No es una historia de éxito limpio. La diversidad genética sigue siendo una preocupación real. La población que intenta establecerse es pequeña. El clima de las estepas es implacable. El proyecto depende de la continuidad del apoyo político de un gobierno, de la coordinación entre organizaciones internacionales, de que los lobos no diezmen las primeras clases de potros antes de que el grupo tenga la masa crítica necesaria para absorber esas pérdidas. Hay una fragilidad en todo esto que los comunicados de prensa no reflejan. Los comunicados hablan de éxito, de hitos, de objetivos cumplidos. La realidad del campo es más complicada y más honesta, pero hay también algo que no tiene nombre científico preciso y que tiene que ver con esto. Una especie que llegó a estar a 12 individuos de desaparecer del todo está en este momento corriendo en las estepas del Kazajistán. Eso no era inevitable. Requirió décadas de trabajo silencioso en zoológicos que la mayoría de la gente visita los fines de semana sin pensar demasiado en lo que pasa detrás de los cercados. Requirió coordinación entre países que durante parte de ese periodo se miraban con desconfianza política. Requirió que alguien, hace más de medio siglo, decidiera que valía la pena capturar esos 12 animales y mantenerlos vivos, aunque en ese momento nadie supiera con certeza si alguna vez iban a poder regresar a algún lugar que se pareciera a su hábitat natural. El último caballo genuinamente salvaje del planeta dejó de existir en la naturaleza en 1969. En 2024, sus descendientes volvieron a las estepas. Eso es lo que significan 12 fundadores cuando alguien decide que importan. Si llegaste hasta aquí, ya sabes algo que la mayoría no se molestó en descubrir. Cuéntanos desde dónde lo estás viendo, porque esta historia tiene que llegar más lejos.